oportunidad quisiera ubicarme en la palabra del Señor, por supuesto. La temática va a seguir siendo en torno a lo que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia de este virus que ya está cobrando miles, decenas de miles de vidas y que tiene a cientos de miles ya también contagiados, que está afectando muchas áreas del diario vivir, tanto individual, económico, de salud, como también familiar, y en el ámbito político ni qué hablar. Entonces, hermanos, sé que hay muchas aristas con respecto a la temática que vamos a tratar. Sé que hay muchas formas de abordar el tema. He creído conveniente, por ser pastor, ese es mi llamado, un pastor maestro, a compartir con ustedes en esta oportunidad. Les invito, por tanto, ahí en la quietud de su ámbito donde se encuentra, me imagino que la gran mayoría está en su ámbito hogareño, familiar, que abran sus Biblias, ya sea de papel o electrónica, no hay ningún problema, en el libro del profeta Joel. Vamos a ir a la primera sección, los primeros 14 versículos del libro del profeta Joel en esta mañana. Hay una serie de verdades que el profeta está proclamando, está enunciando, manifestando al pueblo de Israel, y que creo que son muy convenientes para traerlas hoy a la aplicación de nuestros días. Como usted se va a ir dando cuenta, si nos va a honrar permanentemente en estos minutos de enseñanza y predicación de la palabra que vamos a tener, van a ver que hay grandes similitudes, lo que vivió el profeta Joel unos 935 años antes de Cristo, 835 años antes de Cristo. Vamos a ver algunas cosas pero muy interesantes. Vayamos al texto que se encuentra en Joel capítulo 1, verso del 2 al 14. Permítame leerlo y luego lo vamos a compartir. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despierten borrachos y lloren, giman todos los que beben vino a causa del mosto que les es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, giman viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, duerman en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamen al Señor. Muy bien, al leer el pasaje, con solo la lectura, vamos teniendo algunas apreciaciones que coinciden con lo que ya se ha empezado a experimentar prácticamente a nivel mundial.
cada continente está empezando a sentir las contracciones de la devastación que está trayendo esta plaga, este virus. Mis hermanos, permítanme mencionarle algo muy interesante. En primer lugar, como vimos, es el libro de Joel. El nombre Joel significa el Señor es Dios. Joel ejerció su ministerio durante el reinado de Joás, un joven rey muy tiernito. Fue él ascendido a ser rey, fue escondido, el único de la descendencia real que había quedado, y él fue escondido, y cuando tuvo 7 años, en el año 835 hasta el 796 antes de Cristo, él reinó sobre Judá. Desde sus inicios, cuando muy posible Joás era un joven rey, él tuvo que servir en su vida política y civil al reino de Judá bajo la dirección del sumo sacerdote Joiada, quien fue su tutor y quien fue su mentor. Usted va a encontrar esa historia, ese trasfondo que nos da la profecía del libro de Joel. No quedó en un vacío, él era parte de un trasfondo histórico. Y usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 16, y Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso del 10 al capítulo 23, verso 15. Ese es los pasajes que nos brindan el trasfondo donde Joel ministró, ¿verdad?, a la comunidad de Judá. Pero la escritura nos dice lo siguiente, en Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 17 al 19. Necesito montarle a usted en qué circunstancias históricas y comunales Joel dirigió esta profecía, porque es sumamente importante. En 2 de Corintios 24, del 17 al 19 dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá. Estamos en el trasfondo nada más. Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Ya estaba grandecito él, y ya su tutor y mentor había fallecido. Por cierto, muy anciano, de 130 años, murió el sumo sacerdote Joiada, el mentor y tutor de este joven rey. Pero ya él estaba ya bastante joven, maduro, para continuar su reinado solito. Dice que vinieron y le ofrecieron los príncipes obediencia, y él los escuchó. Y dice que desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y que sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira del Señor vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen al Señor, a él, retornaran a Dios, los cuales les amonestaron, pero ellos no los escucharon. En su libro Los Profetas de Israel, León J. Wood dice lo siguiente: parece evidente que en edad bastante temprana presenció Joel una de las más terribles plagas que se conocen, una invasión de langostas, pues Joel hace de ella el tema del primer capítulo y una base para ilustrar el resto del libro, que son 3 capítulos. Así como había castigado Dios al país con esta terrible plaga, así traería en el futuro un castigo similar cuando viniera del norte una nación, que serían los babilonios, para invadir la tierra de Israel. Toda la tierra, esa historia está bien registrada en el Antiguo Testamento y en los profetas. De igual manera, Joel habla, hasta aquí la nota y el aporte del historiador Juan León J. Wood. Quiero aportar lo siguiente: de igual manera Joel habla no solo de la invasión babilónica, sino que en los capítulos 2 y capítulo 3 Joel va a hablar también del gran día de la ira del Señor, número 1, del derramamiento de su espíritu sobre toda carne. Un anticipo de eso lo menciona Pedro en Hechos capítulo 2, pero ese fue solo un anticipo. El derramamiento del Espíritu Santo va a venir en el futuro, cuando el glorioso reino de Jesús se establezca sobre la tierra. Esa sería, a grosso y breve manera, el trasfondo en el cual
esta profecía de Joel se está dando. Entonces, como decía Leon J. Wood, Joel toma la experiencia vivida por él muy joven, porque ya cuando él profetiza, esa situación había pasado. Y Joel viene inspirado y movido por el Señor a advertirles a ellos que estaban reiterando sus conductas rebeldes e infieles contra el Señor. Entonces, a partir del versículo 2, él inicia y lo vamos a ir desglosando poco a poco y de manera, por supuesto, breve. En el verso 2, él hace un llamado a todo el liderazgo, note la palabra ancianos y todos los moderadores. Primero empieza con los líderes y luego con el pueblo en general. Él está describiendo con una pregunta afirmativa cuando dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? Él está hablando de un evento único, de lo cual ellos no tienen memoria, que había sucedido antes. Ni en el pasado, ni en el presente inmediato, nada como en ese momento que vivieron. ¿No le parece eso similar a nosotros? Leía que la última de las grandes pandemias que hubo en el mundo fue en 1918, lo que se ha llamado la gripe española. Tiene una serie de detalles ahí, y según los historiadores y sociólogos, mató a más de 50 millones de personas, precisamente inmediatamente después de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Eso fue en 1918. Aún mis padres, algunos de mis padres, por ejemplo mi padre y mi madre, nacieron en 1921, 1920 por ahí. Ellos no tuvieron la oportunidad ni de oír, porque nacieron en esa época. O sea, estamos hablando de los albores del siglo XX, cuando se dio esa pandemia de la fiebre española. Después de ahí vino el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, pero no, fue más localizada que mundial. Y la que siguió después de la gripe española es esta que estamos viviendo, el coronavirus, el COVID-19. Note qué interesante es un evento único. Por eso él pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de sus padres? Y no solamente es único, lo estamos viendo esta generación por causa de la tecnología en tiempo real. Bueno, Israel vivió, Judá vivió una tremenda peste producida por ese insecto del cual ahorita vamos a mencionar. En el verso 3, dice el escritor, en el verso 3: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Si usted pone atención, está hablando que van a haber 4 generaciones que van a tener ese recuerdo, ese memorial de lo que esa generación presente estaba viviendo y experimentando. Es igual a nosotros. Nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos van a saber de esto, si es que el Señor así permite que vivamos más tiempo y le permite a las generaciones venideras vivir más tiempo, porque Él tiene cronometrados sus días y sus tiempos para esta era presente. Entonces Joel les dice: les va a quedar esta experiencia dolorosa, así, trágica, así, pero como un testimonio para las generaciones venideras, como un memorial, como un recuerdo para la posteridad. En el verso 4, él menciona ya directamente qué fue lo que provocó la situación, la devastación, la debacle en Judá, en Jerusalén, en el reino de Judá. Dice en el verso 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En el verso 25 del capítulo 2, Jeremías añade lo siguiente. Estoy leyendo en el verso 4, capítulo 1. En el verso 25 del capítulo 2 dice: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, muy interesante. Número 1, la plaga de la langosta era lo que estaba trayendo el caos, la debacle, el colapso, la situación difícil por la cual Judá estaba pasando.
Y es muy similar a lo que hoy también estamos viviendo. Ve cómo se aplican los tiempos y cómo hay situaciones reiteradas, aunque las circunstancias y aunque las razones o las causas sean diferentes, los efectos son muy similares a nivel de salud, a nivel económico, a nivel relacional. Esto es muy importante. La palabra siempre es relevante, aún para nuestros días. Estamos hablando de un escrito en el año 835 y entre el 735, por ahí. Esto es muy importante antes de Cristo. El escritor está mostrando las 4 etapas del desarrollo del insecto. No está hablando de que en 4 formas llegaron las bandadas de insectos, no. El saltón, la oruga y el revoltón son las etapas por las cuales la langosta desarrolla hasta ser una langosta ya madura, sólida, adulta. Entonces él está hablando de todo un proceso que vino a nivel agro, en el agro. Ahorita no voy a adelantar por qué en el agro, porque ahorita vamos a explicarle. Entonces la plaga de las langostas en sus 4 estados de desarrollo fue lo que trajo devastación a todo el país, a toda la nación. Y el profeta los describe como mi gran ejército que envié contra vosotros. En las ponencias en el futuro tengo que abordar esto. Vivimos en el siglo XXI, mis hermanos. El conocimiento racional de la ciencia y el desenvolvimiento del conocimiento humano nos han venido poco a poco aislando del concepto de que Dios es el que interviene cuando Él considera intervenir en su creación. Entonces, y gracias al Señor por los avances científicos y por todo el desarrollo intelectual y del conocimiento que hemos tenido, pero esto ha jugado también una trampa, que explicamos todo fenómeno que se da en nuestros días, ya sea volcánico, ya sea marítimo, ya sea terrestre o ya sea como asuntos de virus o de pandemias. Por supuesto, en torno a esta temática que hoy en el siglo XXI a nivel mundial estamos viviendo, han empezado a salir toda una serie de teorías y toda una serie de ponencias al respecto, y creemos que con los años que vienen pues vamos a tener por lo menos una claridad de qué fue lo que pasó. Pero no voy a adentrarme en eso. Voy a adentrarme en que aunque sea la contingencia humana, la providencia divina va a entrar en acción. Aquí hay una contingencia. Una tremenda plaga de insectos invadió a Israel, a Judá. El profeta entonces atribuye a Dios al inspirar al profeta dice, yo estoy haciendo esto. Es la creación de Él. Él es Dios. Por eso el nombre de Jehová significa el Señor es Dios. Él es el dueño de este terreno, de esta creación, y Él considera de tiempo en tiempo cuándo permitir o intervenir en ciertas situaciones que por supuesto nuestro intelecto y las generaciones de hoy las rechazan. Yo entiendo que esto es muy complejo y que no hay respuestas simples. Hay bastante complejidad, pero la Escritura tiene la respuesta. El profeta no se pierde en una serie de argumentación. Él sencillamente dice que fue Dios la causa directa de ese evento. Un juicio divino a causa de la maldad y la rebelión imperante. ¿No es lo que hoy nos pasa? Hermanos, hemos hecho una pausa. Hemos hecho un tiempo de quietud en asuntos de leyes abortistas y de leyes de eutanasia y de otro tipo de prácticas que no son agradables a Dios. Desde las mismas borracheras, como ahorita vamos a ver, hasta todas esas fiestas descontroladas. Se ha hecho una pausa mundialmente. ¿Por qué? Porque nos ha golpeado. No es similar a lo que está pasando hoy. ¿Cuál es la conducta a nivel mundial del ser humano, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades? ¿Cuál es nuestra conducta en estos días? No es nada agradable a Dios, viéndolo generalizadamente. Entonces aquí hay un aspecto muy importante. Dios se atribuye
como fuente primaria o secundaria, como usted lo quiera ver, la razón de lo que estaba pasando. Y hoy no es diferente. Dios está detrás de esto para llevar sus planes, propósitos, no solo de juicio, redentivos y salvíficos, más allá de lo que nuestro entendimiento pueda alcanzar, porque el pensamiento de Él es más alto que nuestro pensamiento, sus caminos más altos que nuestros caminos. Nunca olvide esto. Verso 5. En el verso 5, de forma muy sencilla, el escritor va a usar una frase y una terminología muy llana, muy generalizada, para describir la sociedad de Judá, para describir la conducta del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en aquella época. Y dice en el verso 5: despierten borrachos y lloren, giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca. En estos días, no solamente esta situación de cuarentena coincidió con la Semana Santa, sino que algunos han tenido que llevarse su cantina, como es normal muchas veces en esta época, para su casa, pero se la han llevado desde días atrás ya, y tienen buena reserva en sus refrigeradores, los que han podido. Esto es hay mucho contraste en estos días. Mientras que unos están buscando el alimento porque ya empezaron a sentir las contracciones en el área de alimentación laboral y económica, otros están haciendo la fiesta en privado. Así es el ser humano. Y dice aquí que despierte. ¿De qué está hablando? Esa idea del verso 5, ¿de qué está hablando? En términos sencillos, pero muy sencillos, Joel describe en una sola frase la sociedad hedonista, que estaba teniendo lugar en su tiempo, como nosotros hoy. ¿Qué es una sociedad hedonista? Una sociedad adormecida, una sociedad embriagada por el placer, por los deleites, por el derroche, por la fiesta. Se les terminó. Aquí dice: es quitado de vuestra boca. Se terminó. Tienen que estar haciendo en privado, tienen que estar haciendo con mucho cuidado, por cierto, porque hay toda una situación crítica y difícil. Y no hemos cambiado. Creo que todavía esta pandemia no ha traído el ácido que necesitamos, por lo que uno observa y lo que uno mira, que más adelante voy a mencionarlo. Entonces, mis amados, ¿qué describe en el verso 5 Joel? Una sociedad hedonista, una sociedad que solamente busca la comodidad, el entretenimiento, el placer. Por eso usa el término mosto, vino, porque era lo que más se daba en aquella época, porque era una sociedad vinílica. Entonces es muy importante, vivían de las vides, ¿verdad? Había producido de vino, y eso era lo que más. Hoy pues hemos ampliado más las áreas de los medios que tenemos para hacer la fiesta. Esta fiesta se les acabó, como hoy también se le está acabando a muchos su condición hedonista. En el verso 6, él describe el tipo de fuerza, él describe la agresividad de esta plaga. Note lo que dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Aquí el escritor, a partir del verso 6, 7 y 8, él va a utilizar una serie de figuras metafóricas, o sea, ilustraciones comparativas. ¿Para qué? Para describir lo agresivo. Él la compara con los leones. Esta plaga de langosta fue tan agresiva, hermanos, porque devoraron todo a su paso, como ahorita leemos. Todo quedó devorado, toda planta, todo, como lo vimos al principio y lo vamos a enfatizar ahorita, quedó devorada. Entonces el escritor usa una exageración, una figura metafórica, una hipérbole, para describir lo fiero que fue esa plaga y qué condiciones trajo. Era algo agresivo. ¿Han escuchado ustedes a los científicos en nuestros días y a los expertos en salud lo que han descrito de cómo es
este microorganismo llamado coronavirus? ¿Han escuchado ustedes a través de la televisión y todos los medios virtuales que tenemos, una y otra vez nos han descrito lo agresivo que ha sido este coronavirus, los componentes que tiene, todas las características y cualidades de este virus? Es sumamente agresivo y se va a llevar no menos de un año para encontrarle la vacuna. ¿No es similar lo que vivieron los habitantes de Judá 2800 años atrás, partiendo de nuestro tiempo hoy? Qué interesante es esto, mis hermanos. Como fue agresiva la langosta, está siendo agresivo este virus que hoy, en pleno siglo XXI, está provocando una mortandad a nivel mundial. Interesante, mis hermanos. Verso 7. En el verso 7 usa otra también metáfora, pero acompañada de lo real. Permítame leerlo. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Hermanos, solamente quedaron los palitos secos, las ramitas sin hojas. Aquello era algo desértico, aquello era deprimente. El campesino, el agricultor, el que trabajaba en el viñedo, el que cultivaba los higuerales de donde se produce el higo, en fin, en todas las áreas agrícolas, porque vivían de la agricultura. La economía de las antiguas sociedades y naciones se basaba primariamente en el agro, todo lo que era el producto de la tierra. Entonces, muy interesante. Y dice que asoló mi vid y descortezó mi higuera, la desnudó, la derribó. Entonces, el escritor en esta figura está usando tanto lo ilustrativo, metafórico, como lo real. ¿Por qué lo real? Porque a Israel también se le describe como vid y como higuera en muchas partes de la escritura, en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué también ilustrativo? Para mostrar la condición en que el agro quedó también, la parte real. Entonces, es tanto dirigido al pueblo que quedó totalmente derribado, desnudado. ¿No hemos quedado en estos días así? Hermanos, ¿de qué ha valido la tecnología en estos días? ¿De qué ha valido los medios? Todos los descubrimientos que hemos tenido. No han sido paralizados aviones, no están paralizados los científicos, no están paralizados los vehículos, no están paralizados. Los grandes productores de la moda tuvieron que dedicarse a producir mascarillas para proteger a la gente. Esto es interesantísimo. O sea, la tecnología ha quedado postrado, los políticos han quedado expuestos, los militares están siendo usados para reforzar hospitales más bien y en el área de salud. Esto es impresionante. Es tan parecido a lo que pasó Judá. Por eso es tan importante hacer las implicaciones debidas y correctas. Quedaron sin cosecha, quedaron sin higuerales y quedaron sin vides. Los viñedos fueron totalmente arrasados, los higuerales arrasados. Su economía empezó a sufrir. Déjeme porque quiero tocar más adelante. En el verso 8 vuelve a tocar otra imagen interesante. Y en el verso 8 usa la metáfora de una joven esposa que pierde a su joven esposo. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Cuando usted mira esto a la luz del contexto en el cual vivía Joel, y aún hoy hay algunas culturas orientales que también es terrible, cuando una mujer queda sola o queda viuda, queda en condiciones de exposición, de debilidad, de vulnerabilidad social completa. Esta figura que está usando Joel nos está describiendo cómo era la práctica. Incluso hoy, en la India, una mujer que quede viuda es impresionante, los huérfanos y viudas hoy, el desamparo que sufren. Y hermanos, hoy en estos días vamos a mirar mucha mujer sola que era jefe de familia, que tenía su trabajo, va a quedar sin trabajito. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Para eso tenemos que irnos preparando, todos, porque esto es un asunto de todos. Miren, qué veraz,
Qué relevante es la palabra. Entonces él usa a un Israel, un pueblo de Israel comparado con una novia que llora por la pérdida de su esposo, que era el esposo, el sustentador, el proveedor, el protector, y sus labranzas eran fuentes de provisión. ¿Cómo quedaron? Destruidas. Dice aquí, joven vestida de cilicio. El cilicio era un vestido áspero, un tipo de saco de gangoche que se ponía la gente para expresar su dolor y su humillación y su situación desolada. Es interesante esto, como hoy igual muchos jefes de familia ya están sufriendo las contracciones económicas y financieras. Muchas familias, mucha gente en nuestro país. En Estados Unidos solo en 2 semanas hay 10 millones de vacantes laborales. 10 millones en 2 semanas. Impresionante esto, hermanos. ¿Qué vamos a decir de España y de Italia y de Alemania y de otras latitudes en nuestro país? Ya hay miles también. Y esta es la otra parte que nos va a llegar. Y por eso tan atinado este tiempo. Entonces en el verso 9 vuelve a tocar un aspecto interesante. Termina ya las metáforas que empieza 6, 7 y 8 para describir la profundidad y gravedad de la crisis vivida por esta plaga. Y en el verso 9 ahora se refiere a aquello que era el símbolo nacional de Israel, el orgullo espiritual de Israel, que era su centro de culto, su templo y su sacerdocio y todos sus rituales y sacrificios. Eso era el orgullo de Israel, sobre todo en Judá, del que estamos hablando aquí. El rey Joás, la nación de Judá, y el profeta Joel está profetizando a Judá. Y él ahora pasa a hablar en el verso 9 y en el verso 13, capítulo 1, verso 9 y 13 dice: desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo, porque quitada es de la casa de su Dios la ofrenda y la libación. No voy a profundizar esto, mis hermanos. La palabra ofrenda y libación era lo que describía todo el ordenamiento de los sacrificios que se realizaban en el templo, en la casa de Dios. Entonces el pueblo, al estar bien, el pueblo al tener de todo, llevaban sus sacrificios, sus ovejas, sus legumbres. Esta parte de libación era que habían sacrificios que se les rociaba vino o se les rociaba aceite, otros eran con agua, dependiendo lo que la ley levítica estableciera. Libación es derramamiento de vino sobre aquel sacrificio, ya fuera de palomino, ya fuera de cabrita o ya fuera de carnero. No quedó nada, porque los animales a causa de la devastación estaban muriendo. Y el pueblo tenía como prioridad sobrevivir, la carne era para sobrevivir ellos. Muchas veces no vemos estos asuntos. Entonces, ¿qué fue lo que sufrió también? No solo su economía civil, su economía en su sociedad civil, sino sufrieron también la devastación los que sirven al Señor. Y aquí solamente quiero hacer una pequeña alusión a nosotros. No es gráfico para nosotros hoy esto. ¿Cuántos en estos días tuvieron que suspender la asistencia al templo? ¿Y cuántos han estado teniendo que guardar? Y así debe de ser, mis hermanos. Tienen que guardar, no es tiempo para derrochar, no es tiempo para gastos innecesarios, es tiempo para albergar lo que sea necesario. Perdón, mis hermanos, voy a golpear con lo que digo, pero el corte fino de carnitas se tiene que acabar. Y hace años su servidor ha venido hablando de estas cosas de forma indirecta, sin tener claro qué iba a pasar en este 2020. De que tenemos que tener cuidado esa vida ostentosa y onerosa que hemos estado viviendo a nivel ministerial en las congregaciones evangélicas y a nivel individual. Tenemos que tener cuidado. Dice que la ofrenda se fue de la casa del Señor. Se acabaron los sacrificios. El templo quedó desolado. No han quedado hoy cerrados nuestros templos, bajo la razón que queramos. Es un asunto de salubridad, es un asunto de higiene, es un asunto de protección y de cuidado. Esta es la razón por la cual hoy no podemos estar congregándonos. Pero igual que ellos, lo que era hoy es para nosotros hoy no congregarse, era para ellos no poder sacrificar porque no tenían. Y hoy igual muchos ministerios millonarios están siendo estremecidos
porque así también lo había profetizado en el 2006 el pastor David Wilkerson. Iba a venir un estremecimiento en el área financiera y para la iglesia también. Hermanos, prepárese usted, porque estos días no son para alimentar vanidades ministeriales millonarias. Estos días son para ayudar al necesitado, para que esos 5 panes y 2 peces que vamos a tener, podamos compartirlos con el que no tiene. Mire que lo que estoy anunciando se lo digo ya. Es tiempo para guardar, no solo para nuestra familia, sino para estar atentos a ver a quién le podemos echar una mano solidaria. No es tiempo ni para pensar en pactos, ni ofrendas memoriales, ni algún tipo de sutilidad financiera que nos van a querer venir a meter para seguir ellos enriqueciéndose. Es tiempo, como dice el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 8, Romanos capítulo 15, Hechos capítulo 11, para compartir con nuestro prójimo y nuestros hermanos lo mucho o lo poco que tengamos. Aquí está el secreto. Dice: desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Estamos de duelo los ministros del Señor, porque quitada fue la ofrenda de la casa de Dios. Es un cuadro gráfico, no solo de ellos, es un cuadro gráfico de nosotros hoy, y tenemos que estar preparados. Verso 10 al 2. Verso 10 al 2. Ahora sí voy a entrar en la temática, que es la que está hoy ya hablándose. No solo el de la salud, porque lo de la salud sigue. Va a seguir un mes más, 2 meses más, a nivel mundial, tal vez más. Pero dice en el verso 10 al 12, el campo está desolado o asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Note trigo. Esencial, hermanos, son las harinas para el pan, para la arepita, para el pancito casero. Esencial es el trigo para todas las naciones. El trigo es esencial. El trigo fue destruido. Se secó el mosto, el vino. Son culturas del vino en Europa, en Medio Oriente, más que nosotros. Acá la tenemos, pero como parte de la diversión. En Europa y en Medio Oriente es parte de la sociedad tomarse un vinito acompañado en sus alimentaciones. Eso es normal. Cuando usted ve esas costumbres, son normales. Se perdió el aceite básico para cocinar y para otras funciones sanativas también. Confundidos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca, pereció la higuera y el ganado también. Pereció el ganado, fuente de sustento, mis hermanos. La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No había gozo, tristeza, hay incertidumbre en estos días, como en los días de Joel, porque estamos primero paliando, conteniendo. Y hablo pluralmente porque estamos orando por todo este equipo y ejército de médicos y enfermeras y enfermeros y todos los relacionados con el asunto de salud. Primero estamos con esto, pero ¿qué de la economía? Ya está la situación, las grandes potencias. Y voy a decirle algo con mucho cuidado. Aún China ha querido abrir la gran potencia mundial, China, abrir rapidito para sacar provecho de cómo están las otras potencias, pero a ellos se les está complicando también. Porque siguen aflorando las actitudes egoístas, porque siguen aflorando las actitudes de aprovechamiento cuando el otro está débil. Yo quiero aprovecharme. No es eso lo que vemos, no solo en los grandes, lo vemos también abajo. No han salido en estos días gel falsificado y alcohol falsificado, mis amados. Es compleja la conducta y naturaleza humana, es pecaminosa. Y eso es lo que nos mueve muchas veces en esta crisis. La vid, el ganado, los labradores. Dice aquí la higuera, el manzano, la palmera. Está hablando de una sociedad que dependía del agro, de la agricultura y de la ganadería. Era la agricultura y ganadería lo básico en la antigüedad, en las sociedades antiguas. Hoy está pasando igual. No hay aviones volando. Los barcos mercantes están detenidos, se han estado perdiendo cosechas en el agro, están algunas situaciones bloqueadas. Hemos empezado a sentir ya la contracción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad consumista.
Unos por exceso, otros porque todos tenemos que consumir el alimento, el vestido, la bebida. Es una sociedad consumista, una sociedad que basaba su economía en el agro y la ganadería. Todo el sector productivo fue profundamente afectado. El sistema colapsó. Hermanos, el sistema está colapsando. Por eso dice al final, y se extinguió el gozo de los hijos. Hermanos, rostros con lágrimas. Rostros con lágrimas en médicos, en políticos, los que se dejan permear, en enfermeras, en asistentes, en técnicos. Y hay otra parte más que va a llorar, los que pierden su empleo, sus hijos, su familia. El sistema está colapsando y la alegría se ha ido. El estrés está dañando a los que están encerrados. Todavía en nuestro país algunos tenemos nuestros patios y nuestras áreas verdes y nuestros jardines, o lo que nosotros llamamos nuestros patios atrás o jardincitos adelante. En Europa, hermanos, son apartamentos de 1 o 2 piezas donde hay 5 o 6 viviendo y están en cuarentena. Eso trae estrés, eso trae gran conflicto. Esto es algo bola de nieve. O sea, esta es una etapa que nos espera. Esta etapa de la salud va a ser superada, pero viene la otra etapa que va a ser bastante difícil, mis hermanos. Es la economía. Entonces, cuando Joel presenta desde el verso 2 hasta el verso 12 todo el panorama que está viviendo Israel, como hoy, miren el panorama que estamos viviendo. ¿Qué dice Joel? La única puerta de salida. No hay 4 ni 5, solo una puerta de salida. Y lamentablemente esta puerta de salida sola muchas veces la toman o algunas familias, o algunos matrimonios, o algunos de forma individual. Realmente la colectividad no la toma, la comunidad mundial no la va a tomar, los estadistas no la van a tomar, la comunidad científica no la va a tomar, la comunidad médica no la va a tomar, la comunidad económica no la va a tomar. ¿Por qué? Porque esta tragedia tiene una explicación y nosotros tenemos la capacidad de superarnos. Por eso el verso 3, 13 y 14 es la única puerta para el que se vuelve sensible. Y dice el profeta, permítame leer Joel 1, 13 al 14 y 2, capítulo 2, del 12 al 14, solamente los uní. Cíñasen y lamenten, sacerdotes, está hablando a la vida espiritual, a los que tienen convicciones, tanto líderes como los que viven para Dios. Giman, ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de su Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, a la casa de Jehová nuestro Dios, y clamen a Jehová. Por eso pues ahora dice el Señor, verso 12 del capítulo 2, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos, y conviértanse al Señor nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y dice la palabra de Dios, y grande en misericordia, que se duele del castigo. Lo que Dios está permitiendo que suceda, o Él lo está haciendo, lo hace con dolor, porque somos su creación. Salvos y no salvos, redimidos y no redimidos. Aquí estamos todos en el paquete. Aquí estamos todos en el paquete, mis hermanos. Y él dice, tiempo de humillación, tiempo de conversión, y hace una pregunta: ¿quién sabe si se va a volver y se arrepienta? Y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. El gozo en la casa del Señor va a volver. El gozo de la comunidad, dándole honor y adorándolo a Él. Pero dice aquí la palabra de Dios, por causa de ser una plaga de langosta, el pueblo podía ir al templo. Usted y yo no, porque la plaga que estamos viviendo solamente se va a disipar en un sentido, cuando hacemos distanciamiento social,
Por eso están cerrados nuestros templos. O sea que nuestro lloro y nuestro lamento y nuestra oración y nuestro ayuno tiene que ser virtual en nuestras casas, en lugares donde podamos estar ahí orando. Es lo que hemos venido hablando. Es tiempo de orar, de reflexionar, de pasar tiempo con Dios, porque es la única salida. Y aunque Él trajo esto, dice, quién sabe si va a cambiar de parecer, va a ser grande en misericordia y va a dejar detrás de esto una tremenda bendición. Y otra vez volveremos a la casa del Señor con gozo y con alegría. Él describe, Joel, la ofrenda y la libación porque era parte de la alegría, parte del gozo, parte de la adoración. Queremos otra vez volver a estar juntos, queremos otra vez abrazarnos, queremos otra vez, pero bajo condiciones diferentes en nuestro corazón. Mis hermanos, el derroche tiene que acabarse, el egoísmo tiene que acabarse, las actitudes de envidia tienen que acabarse, los pleitos y la búsqueda de condiciones materiales y de bienestar económico tiene que acabarse. Eso no es prioridad. La prioridad es vivir bien con Dios, tener temor del Señor, estar humillados delante de Él y ser condescendientes con nuestro prójimo, con los demás, sean creyentes o no. Es la época del buen samaritano la que se nos avecina. Así. ¿Qué está hablando el profeta? En el verso 13 al 14 y del 12 al 14, el capítulo 2. Un llamado a la humillación general. Y esto no sucede voluntariamente, hermanos. Esto no sucede voluntariamente, sino hasta que se viva los efectos de la catástrofe y de la humillación. Hasta que el ácido llegue, esa humillación no se da. Y de hecho no se va a dar en muchos. Note todos los hashtags que ponen en las diferentes cadenas televisivas y los que están trabajando. Saldremos de esto juntos. Todos podremos. Sigue habiendo soberbia. Dios no aparece. Una que otro por ahí menciona con la ayuda de Dios. Y el nombre de Jesús ni aparece en los titulares. ¿Por qué? No queremos nada con Dios. Esto es un asunto de índole, ya sea biológica, por un mal funcionamiento o por un animalito que nos las traspasó. Somos así. Dios no está en el centro, menos su Hijo Jesucristo y su palabra. Tenemos que ser reflexivos en este momento. Por eso es que esta humillación no sucede. Voy a decirles algo, hermanos, que es doloroso cuando usted estudia a fondo esto. Después de Joel, unos años después, se levantó un profeta llamado Amós. El profeta Amós vino después de Joel y el pueblo seguía en su majadería, en su insensatez. Vivían, hermano, en su porfiada conducta. Se endurecieron más empedernidamente, y eso es lo que vemos hoy también. Y dice el verso 9 del capítulo 4 de Amós. Esto es sumamente interesante, porque Amós está hablando de una serie de juicios que Dios envió y que aún así no se volvieron. Y según Amós capítulo 4 verso 9, la generación previa que vivió esto que hablamos en Joel dice así. No voy a decírselo yo, mire lo que dice la escritura. Joel dice: los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. O sea, según Amós, no hubo humillación. Salieron adelante a su forma y a su manera, siguieron en su estilo de vida, porque el hombre tiene esa característica, esa cualidad, dada por cierto por Dios, porque somos creación de Dios, tenemos la imagen y semejanza de Dios, corrompida sí, pero con grandes cualidades, con grandes virtudes, con grandes habilidades. De alguna forma el hombre por sí mismo se las arregla para salir adelante, pero Dios no está interesado en lo externo, ni cuando una economía se levante. ¿Cómo quedan nuestros corazones? ¿Cómo va a quedar nuestra relación con Él? Mire lo que dice aquí. Dice Amós que aunque Él los hirió con viento solano, con la oruga, con la langosta, Amós está haciendo alusión al evento que está hablando Joel, pero Amós lo hace tiempo después de que superaron esa crisis. Los hombres superan crisis.
Y lo más terrible es que nos llenamos de orgullo y de soberbia y de altivez. Usted que me escucha, no es tiempo para la soberbia, para la altivez. No es tiempo para decir yo puedo. No, es tiempo para decir Señor, ayúdanos. Contigo sí podremos, porque esto es más profundo que economía, esto es más profundo que salud, esto es más profundo que bienestar financiero. Esto es asunto de eternidad, es asunto espiritual, es asunto de tener gratificación en la familia, con los hijos, es una herencia a las generaciones futuras, lo dijo a Joel al principio. Hermanos, quiero ir cerrando, y esto es muy importante. Estos son días no solo para prepararnos para lo que ha de venir en diferentes áreas de nuestra vida económica, laboral, financiera, de salud y de convivencia social, sino que son días para reflexionar en lo que respecta a nuestra vida espiritual, moral y ética, nuestra relación con Dios, el lugar del señorío de Cristo en nuestras vidas, nuestra eternidad. La eternidad de mi vida, de mi familia, de mis matrimonios, de mis hijos. ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Hermanos míos, sí, estamos hablando de higiene y de limpieza y de cuidarnos, proteger nuestro cuerpo para que no nos llegue esta pandemia, este virus. Pero ¿qué de la limpieza de nuestras almas? ¿Qué de nuestra alma espiritual? Hay una plaga, hay un virus más profundo y destructor que la langosta y que el COVID-19, y esa plaga, ese virus se llama pecado. Pecado, hermano, y lo llevamos continuamente 24/7, 365 al año en el ADN. Y solo la sangre de Cristo, hermanos, solo la sangre de Cristo puede, por medio del arrepentimiento y la confesión del pecado, limpiarnos de ese virus llamado pecado, maldad. Quiero terminar con el pasaje que muchos años después un apóstol y profeta, porque Juan fue profeta, un apóstol y profeta del Señor dijo lo siguiente en uno de sus escritos. Primera de Juan capítulo 8 capítulo 1 versículo 8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 9. Dice así: si decís que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, hago un llamado a usted, mi amigo, y a usted, creyente. Todos estamos en lo mismo. Esto no es de ver a otros por el hombro, esto es de vernos todos iguales. Estamos siendo procesados, disciplinados, hemos quedado expuestos en todos los ámbitos en estos últimos 3 meses del año con el que arrancó el 2020. Y continuará por unos meses más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Es tiempo para volvernos en arrepentimiento al Señor. Es tiempo de confesar nuestras maldades. Es tiempo de establecer el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Esto no es de arrogancia. No es tiempo para la arrogancia, ni para el orgullo, ni para la altivez. Es tiempo para la humildad, la sumisión, la sencillez, el arrepentimiento, la humillación. Hay uno mayor que vela sobre lo que está pasando. Y Él es grande en misericordia. Él es fiel. Él es bondadoso. Y tiene el poder para perdonarnos, limpiarnos. Que el señorío de Cristo venga a su vida este día, ahí en su casa, ahí donde me está viendo. Invóquelo a Él, confiéselo a Él, vuelva hacia Él, que Él es grande en perdonar, lleno de perdón, de misericordia y de bondad. Que esta breve exposición de la palabra a todos nos confronte y nos desafíe y nos haga reflexionar. Los días que vienen se superará la salud, pero la parte económica y financiera y laboral va a ser más contraída. El mundo prácticamente entero va a entrar en una recesión. Amados, necesita fortaleza interna. La fortaleza que solo viene del poder del Espíritu Santo, de la fe en Jesucristo, de una vida de conversión, de arrepentimiento y transformación espiritual, es lo único que nos va a sostener para salir adelante
con las manos levantadas, como dice el salmista, Él pondrá nuestros pies sobre una peña y nos dará un cántico nuevo y cantaremos las victorias del Señor sobre nuestras vidas.